Bienvenidos a esta nueva clase del curso de Introducción a la Ingeniería. Ya estamos bien metidos en el tema de los gases ideales. Vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. Bueno, dentro de la aplicación de la ecuación de gases ideales, vimos algunos procesos que pueden pasar cuando tenemos una masa de gas constante, o sea, una cantidad de moles constante, y podemos ver aquí, identificar los procesos que llamamos procesos isotérmicos, ¿ya? Procesos donde la temperatura es constante. Y como consideramos que los moles son constantes, estos procesos pueden ser descritos de la condición inicial 1 a la condición inicial 2 por esta ecuación, que sería la ecuación de Pauli. También vimos que habían los procesos donde el volumen es constante, ¿cierto? Y a esto les llamamos los procesos isocóricos o isovolumétricos también le pueden llamar. Y aquí en este caso, manteniendo la masa constante, aquí tenemos una olla, ¿cierto? Que obviamente esta vez tiene una válvula de seguridad, pero nosotros la estamos cerrando acá. Y en este caso, como el volumen es constante, tenemos esta relación entre una condición inicial y una condición final cualquiera, ¿cierto? Donde la gracia de estas relaciones entre los gases ideales es que yo si conozco la relación entre, por ejemplo, las presiones o tres de los datos, puedo sacar el cuarto. Además, vimos en los procesos donde la presión se mantiene constante. ¿Ya? Un buen ejemplo de proceso donde la presión se mantiene constante es donde tenemos un émbolo, ¿cierto? O un pistón que se puede mover libremente, para arriba o para abajo. Entonces, aquí lo que cambia, los moles son los mismos, lo que puede cambiar es el volumen y la temperatura en sistemas, ¿cierto?, de gases donde estoy haciendo esto. Entonces, aquí yo puedo mover este émbolo para mantener la presión constante, aumentando el volumen o disminuyendo el volumen a medida que aumenta o disminuye la temperatura, ¿cierto? Esos procesos a presión constante los nombramos anteriormente como procesos isobáricos. Ese es un nombre que reciben. Bien, también vimos en la clase anterior un tópico bastante importante dentro de los gases ideales, que es la densidad de los gases. Y descubrimos rápidamente, con un manejo matemático, con la definición de la densidad, que es masa dividido por volumen, que en el caso de un gas lo podemos obtener como este cociente, ¿cierto?, entre la presión, el peso molecular del gas, la constante universal R de los gases y la temperatura. Acuérdense que siempre aquí es la temperatura absoluta. Al mismo que aquí es la presión, que tiene que ser la presión absoluta. Y esa ecuación la ocupamos, ¿cierto? La podemos ocupar de distintas formas. Esto es muy importante que ustedes se den cuenta que, a diferencia de líquidos y sólidos, la densidad de un gas es muy afectada sea por la temperatura, sea por la presión. No así un líquido. En un líquido sí es afectada la densidad por la temperatura, pero muy poco por la presión. Y en el caso de un sólido, imagínense una piedra, la densidad es poco afectada por la presión y también menos afectada por la temperatura. Luego nos metimos en el tema de mezcla de gases y definimos un concepto que vamos a usar mucho, sea en este curso que para aquí en adelante, que es la presión parcial. ¿Ya? La presión parcial es algo muy sencillo, tiene un nombre bonito, pero no es otra cosa que el correspondiente de la fracción molar. Entonces, ya hablamos de la fracción molar. Una fracción molar es aquella parte de la mezcla que corresponde al compuesto que estamos utilizando. En este caso, imaginémonos que hay un gas, una mezcla de gases que tiene, uno de los gases es el gas 1. Entonces, la presión parcial que tiene el gas 1 en esa mezcla, ¿cierto? Presión parcial tiene solo sentido en mezcla, va a ser igual que la presión total del sistema, la presión, ¿cierto?, que estamos midiendo, por la fracción
molar. En el caso de los gases, fracción molar o fracción volumétrica tienen el mismo sentido matemático, solo los gases. Entonces, imaginemos que fuera un gas que tiene dos compuestos. La presión total entonces de una mezcla de dos compuestos, como podría ser el aire, ¿cierto? Que está compuesto principalmente por nitrógeno y oxígeno, tiene otros gases metidos, pero principalmente nitrógeno y oxígeno, podemos simplificarlo a eso, va a ser, ¿cierto?, la presión parcial del nitrógeno más la presión parcial del oxígeno. Esa sería la presión que hay del aire. Y si nosotros sabemos que esa presión del aire es una atmósfera, entonces la presión parcial del gas va a tener que ser esa una atmósfera por, ¿cierto?, la fracción molar del nitrógeno, que sabemos que es 0,79 aproximadamente, o el 79%, más 1 por 0,21, que es el oxígeno, en este caso para el aire. Obviamente ahí se cumple, ¿cierto?, que si hacemos esto, me da que 1 es igual a 1, porque eso tiene que dar. Entonces, así esto puede ser con gases más complejos, o sea, gases que tengan muchos tipos de gases mezclados. Ahora vamos a hacer un paréntesis, por así decirlo, a mirar la constante universal de los gases. Las clases anteriores ya vimos de dónde salía esta constante universal de los gases, que está relacionada con el número de Avogadro, ¿cierto? Que nos hace, ese número de Avogadro nos simplifica los cálculos a nosotros los ingenieros, porque nos hace trabajar con moles, que es una unidad grande, en vez de trabajar con moléculas pequeñitas, ¿cierto?, que tendríamos que escribir números gigantes siempre. El R es una constante, ¿cierto? Y despejado de la ecuación de los gases, tiene estas unidades, ¿cierto? Presión de un volumen partido por los moles y la temperatura. Nosotros podemos encontrar el R de diferentes formas, pero siempre es el mismo valor, ¿cierto? Porque cambia el número, porque tiene diferentes unidades solamente. Por ejemplo, este es el que hemos usado en algunos ejercicios ya, y que vamos a usar en muchos más, el 0,082 y fracción, ¿cierto? Generalmente lo podemos truncar aquí para fines de cálculo. Es lo mismo, exactamente igual que este número de acá, ¿cierto? El 62,36. Vamos a truncarlo ahí, ¿cierto? Para fines de cálculo rápido, porque lo que cambia aquí es la presión. Fíjense, aquí está en una altura de un líquido, milímetros de mercurio, ¿ya? Una unidad todavía usada, ¿cierto? Sobre todo en algunos campos de del clima y cosas así. Fíjense que aquí las unidades son, ¿cierto?, una presión, el volumen en litros, mol y Kelvin, ¿cierto? Siempre la unidad tiene que ser una unidad de temperatura absoluta, como nombramos en la clase anterior también. Nunca usar en la ecuación de gases ideales temperaturas tipo grados Celsius ni grados Fahrenheit. No se puede usar eso, eso estaría malo. En vez de eso, tenemos que usar siempre los Kelvin, que se escriben sin la pelotita del grado, y el análogo, ¿cierto?, de temperatura absoluta en las unidades británicas, que es el Rankine, ¿cierto? Acá también notar, ¿cierto?, que estas unidades son generalmente expresadas en mol, ¿cierto? Pero eso, cuando dice mol solamente, se subentiende que son gramos mol. ¿Ya? Cuando está solito, es gramos mol. A veces se escribe explícitamente gramo mol, pero cuando no esté, ustedes tienen que asumir que ahí dice gramo mol. Acá hay otra forma de expresar el R. Fíjense, 1987, es fácil de aprendérselo, ¿cierto? Es como un año. En unidad de caloría, gramo mol Kelvin. Y aquí, si se fijan, la caloría es una unidad de energía, precisamente unidad de calor, ¿cierto? Le suena a caloría. Entonces, ¿por qué? Porque también dijimos en la clase anterior que el producto PV es unidad de energía. No es muy importante para nosotros en este curso, ¿cierto? Lo va a hacer después, más adelante, en los cursos que ya vemos energías. Pero solo para notarlo, que esta caloría, ¿cierto?,
es un análogo a una presión por un volumen. Y aquí lo vamos a ver más claro. Fíjense aquí también, este es el R en unidades del sistema internacional, 8314, lo pueden truncar ahí para fines prácticos. La unidad es Joule, que es la unidad de energía del sistema internacional, gramo, mol, Kelvin. ¿Ya? Y aquí está escrito explícitamente también en el sistema internacional con una presión y un volumen. Aquí podemos sacar como por conclusión que un joule es igual a un pascal por un metro cúbico, ¿cierto? Pero también aquí, si nosotros estamos usando todo en el sistema internacional en pascales y metro cúbico, podemos usar este valor 8314 como un R. Y de hecho, diría yo que esta es la forma en que el R se usa más comúnmente en ingeniería. En este curso, ¿cierto? Puede ser que lo veamos más como 0,082 porque litros y atmósfera son dos unidades que son bastante comunes. Ahora, les quiero dejar una tarea, ¿ya? Que calculen el R, ¿cierto? A partir de cualquiera de estos valores en unidades británicas, ¿cierto? O una mezcla en realidad. Acá, atmósfera, pie cúbico, libra-mol, grado o temperatura en rankings. Y también, a veces esto, que calculen cuánto debería valer el R en unidades de, ahora en vez de atmósfera, PSI, pie cúbico, libra, mol, R. Entonces, ideal que ustedes en su cuaderno tengan una hoja que diga el R y tengan todas las unidades, ¿cierto?, que les podrían servir usar el R. ¿Por qué? Porque esto les va a hacer ahorrar tiempo a ustedes. Cuando tengan que enfrentar un ejercicio donde, por ejemplo, tienen, por ejemplo, la presión en PSI, ¿ya? Pero tienen los moles en gramo mol, la temperatura en Kelvin, lo ideal es que en vez de empezar a cambiar unidades, tengan el R específico que les sirve, porque así se van a ahorrar un paso. Entonces ustedes mismos se pueden construir una hoja, una tabla de R's en diferentes, ¿cierto?, unidades, porque ustedes ya saben cambiar las unidades. Por ejemplo, esta de acá, que podríamos partir con el 0,082, que está en atmósfera litro, aquí la atmósfera no tendrían que cambiarla, tendrían que poner la equivalencia entre pie cúbico y litro, y después entre libra mol y gramo mol. La relación que hay entre libra mol y gramo mol es exactamente la misma que hay entre un gramo y una libra. Pero aquí hay un tema. ¿Cuál es la relación que hay entre un grado Rankine y una temperatura en Kelvin? Eso, si bien hablamos de la temperatura, no lo hemos hablado antes. Por lo tanto, vamos a detenernos un poco en esto. Ya. Primero que nada, aquí está la escala, ¿cierto?, de Celsius, la que nosotros usamos comúnmente aquí en Chile y en la gran parte del mundo. Y es bastante lógica, ¿cierto? Es 0 punto de congelamiento del agua a una atmósfera y 100 el punto de ebullición del agua a una atmósfera, y dividido en 100, una gradación de 100, ¿cierto? Por eso también se conoce como escala de centígrados. Muy lógica. Ahora tenemos esta otra escala que de Fahrenheit, que es muy usada en Estados Unidos, que tiene una lógica que no se comprende mucho, que parte como por 32, ¿cierto? Y la ebullición es de 212 y tiene, ¿cierto?, diferentes divisiones. No se divide en 100 entre esos puntos, porque obviamente no tomó como referencia el agua en este caso. Si alguien se sabe la historia de por qué inventaron esta escala, por favor súbala a el foro, ¿cierto?, para que todos sepamos, porque en realidad no se entiende mucho. Pero lamentablemente, o positivamente también, para variar un poco en la vida, se usa, como les decía yo, principalmente en Estados Unidos. Veamos un poco cuánto equivale un grado a un Fahrenheit. O sea, si yo subo, imagina que tenemos un vasito de agua y yo lo caliento y subo con la energía que le estoy dando, le subo 1 grado Celsius. Ya lo tenía, imagínate, a 20 grados y subió a 21. ¿Cuánto sube en equivalencia en Fahrenheit? Esa es la pregunta que me estoy haciendo.
con la misma energía, ¿cierto? Para hacer subir esto, eh, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comparar, ¿cierto? Los rangos. Este rango va de 100 a 0. En realidad puede ir más. Ustedes saben que pueden haber temperaturas negativas y sobre 100. Pero vamos a considerar ese rango. Y mientras que el Fahrenheit va en este rango, por lo tanto, la división es 100, ¿cierto? Los grados centígrados. Y aquí dan 108 divisiones entre estos dos extremos. Por lo tanto, podemos sacar la siguiente conclusión. Por cada vez que yo aumento 1 grado centígrado una sustancia, es equivalente a aumentar 1,8 grados Fahrenheit la misma sustancia. ¿Ya? O sea, que podríamos decir que el grado Celsius es más grande que un Fahrenheit. ¿Cierto? Porque yo con solo aumentar 1 grado Celsius estoy aumentando casi 2 Fahrenheit. ¿Ya? Entonces la escala de Celsius es más, tiene menos divisiones, ¿cierto? Por lo tanto, cada grado es más grande que 1 grado Fahrenheit. Por otro lado, tenemos estas dos ecuaciones que son los métodos para calcular grados Fahrenheit a partir de Celsius o grados Celsius a partir de Fahrenheit. Y está aquí el cambio, ¿cierto? Este 1,8. Si ustedes tienen una temperatura en Celsius y la quieren pasar a Fahrenheit, lo que tienen que hacer es multiplicar su Celsius por 1,8 y sumarle 32. Imaginemos que queremos saber cuántos Fahrenheit son 100 grados Celsius. Entonces, si aquí ponemos 100, esta multiplicación me va a dar, ¿cuánto es esto? 1, 2, 180, ¿cierto? Corro dos comas para acá. 180 más 32 son 212, exactamente. 100 grados Celsius son 212 Fahrenheit. Vamos a ver aquí. Esta es la misma ecuación despejada, ¿cierto? O sea, para pasar de Celsius a, perdón, si tenemos Fahrenheit y queremos pasarlo a Celsius, lo que tenemos que hacer es a esos Fahrenheit que yo tengo restarle 32 y al resultado de eso dividirlo por 1,8 y ahí voy a tener los grados Celsius. Entonces ustedes lo pueden comprobar, ¿cierto? Dándose nuevamente, aquí por ejemplo pongan 212 y el resultado les debería dar 100. Ustedes revísenlo y debería que estar bien. Si no está bien, me avisan, pero debería estarlo. ¿Ya? Entonces estas dos ecuaciones ustedes anótenselas, apréndanselas si es necesario, porque en más de una ocasión van a tener que usar el grado Fahrenheit, sobre todo cuando usan luego tablas o datos, ¿cierto? Que de equipos o procesos que son diseñados en Estados Unidos, es muy probable que vengan en grado Fahrenheit las especificaciones. Ahora, nosotros tenemos que usar siempre en la ecuación de gas ideal la temperatura absoluta. La temperatura absoluta en el sistema de centígrados, ¿cierto? Es el Kelvin, mientras que en el sistema británico, ¿cierto? O ahora más americano que nada, se usa el Rankine. ¿Ya? ¿Cómo yo convierto los grados Celsius a Kelvin? Ya lo hemos visto, se le suma 273.15. ¿Ya? Así convierto temperatura en Celsius en temperatura absoluta. Y recuérdense, no puede haber, aunque se lo digan en cualquier lado, no puede haber una temperatura en Kelvin menor que 0. Como tampoco existe una temperatura menor que 0 Rankine. ¿Y cómo se hace el Rankine? Se hace tomando los Fahrenheit y sumándole 459,67, pero aquí, por simplicidad, generalmente, como le falta poquito, lo usamos como 460. Entonces, aquí están esas otras fórmulas que se tienen que saber ustedes, sobre todo esta del Kelvin, se la tienen que aprender de memoria, ese numerito 273.15 y el Rankine 460. Entonces, ya que sabemos eso, podemos sacar la misma conclusión que antes, que un Kelvin es igual a 1,8 Rankine, o sea, la misma relación que hay entre Celsius y Fahrenheit. ¿Por qué? Porque en realidad son lo mismo, el Kelvin que el Celsius y el Rankine que el Fahrenheit, solamente desplazados. ¿A qué me refiero con desplazados? Sumados, ¿cierto? El 273.15
y en el otro caso el 460. Pero son los mismos tramos, ¿cierto? Subir un Celsius en el tramo, ¿cierto? En la distancia de uno a otro, es lo mismo en tramo que subir un Kelvin. Y subir un Fahrenheit, ¿cierto? Es lo mismo que subir un Rankine. Por lo tanto, esta expresión es la que estábamos buscando, que nos sirven para hacer el cambio de unidades entre Kelvin y Rankine. Vamos a aplicarlo. Uno de los ejercicios que dije antes, ¿cierto? Lo vamos a resolver. Calcular R en las unidades de atmósfera, pi cúbico, libra, mol, Rankine. Entonces vamos a tomar el R que conocemos, que hemos usado hasta ahora, que es el 0,082. Y eso está en litros, atmósfera, mol, Kelvin. Ojo, ¿cierto? De nuevo que cuando dice mol solo es gramo mol. Entonces empiezo a buscar las multiplicaciones con 1 por 1 que me llevan a esto que es lo que yo quiero. Entonces, primero digo, tengo que cambiar, la atmósfera estoy bien, no la tengo que cambiar. La dejo ahí tranquilita. Tengo que cambiar los litros a pie cúbico. Yo sé que son unidades de volúmenes. Entonces busco en mi tablita de volumen y digo, un pie cúbico es igual a 28,317 litros. ¿Por qué pongo el pie cúbico arriba? Porque tengo el litro arriba, ¿cierto? Por lo tanto, para que se me vaya el litro, tengo que poner esto en la parte de abajo. Y aquí se me va litros con el litros y ya mi R ya lo pasé a pie cúbico. Voy a multiplicar por 1 nuevamente por la equivalencia entre mol, gramo mol y libra mol. Entonces, yo sé que la equivalencia que hay entre gramo mol y libra mol es lo mismo que hay entre gramo y libra. Y yo sé que 453, en realidad lo saqué de una tabla, no me lo sé de memoria, 4,53,6 gramos es igual a una libra. Esto es como casi medio kilo, una libra. Y lo pongo, ¿cierto?, los gramos mol arriba, porque aquí están abajo. Entonces, estos gramos mol se me van a ir con esto de acá. Y me va a quedar, ¿cierto?, ya mi R en pie cúbico y libra mol. Me falta solo cambiar el Kelvin a Rankine. Bien, entonces para hacer eso, como el resultado que obtuvimos antes, lo aplico acá. El Kelvin está acá abajito, por lo tanto el Kelvin lo pongo arriba y lo divido por 1,8 R. O sea, Rankine. Aquí no confundir el R este con el R de los gases. La unidad se dio la coincidencia ahí que es Rankine. Entonces, aquí se me va a ir el Kelvin con este Kelvin de acá. Y tengo finalmente, multiplico los números, que sería 0,082 dividido por 28,317 multiplicado por 453,6 y dividido por 1,8 me da aproximadamente, ¿cierto? Ahí me ahorré un poco de decimal entre medio, 0,73 atmósfera pi cúbico libra mol Rankine. Entonces ya tienen este resultado y se usa. Ahora de aquí en adelante, si usted algún ejercicio le toca con que la atmósfera se la dan en, perdón, la presión se la dan en atmósfera, el volumen se lo dan en pie cúbico, le hablan de libras mol y temperatura en Fahrenheit que pueden pasar a Rankine, no van a cambiar todas las unidades que tienen para usar este R que tienen acá. Lo más rápido es usar este R que ya está listo, que es exactamente lo mismo. Este valor que está acá es el mismo que está acá con los cambios de unidades respectivamente. Bien, vamos a cambiar un poquito de tema, pero siempre en la aplicación de la ecuación de los gases ideales. En algo que es bastante importante y es práctico, que es pensar en lo siguiente. Imagínense que tenemos un gas que lo ponemos aquí dentro de este volumen que es un metro cúbico en este caso. Bien, si yo quiero transportar este gas o quiero comercializarlo, generalmente me van a decir, oye, yo quiero saber cuánta masa de gas tú estás llevando ahí. Pero los gases generalmente se trabajan en volumen. Pero, ¿cuánta masa hay aquí en este volumen de gas? No hay una respuesta. ¿Por qué? Porque va a depender
¿De qué cosa? Va a depender de cuánta temperatura y cuánta presión exista dentro de ese volumen. Por lo tanto, muchas veces, en muchas aplicaciones de ingeniería, se habla de volúmenes medidos en ciertas condiciones, ¿ya? Para referirse a una cantidad de gas. O sea, te dice, mira, yo tengo un metro cúbico de gas medido a tal presión y a tal temperatura. Entonces, se ha estandarizado y se conoce como condiciones estándar de temperatura y presión, STP, ¿cierto? Como un valor referencial donde tú tienes que medir ese volumen para que sepamos, ¿cierto?, de cuánto estamos hablando. Porque imagínense, si este metro cúbico está una presión muy gigante, quiere decir que tengo un montón de masa, pero puede ser que este gas esté a una presión muy pequeñita y puedo tener muy poca masa. Entonces, si uno dice yo tengo un metro cúbico en condiciones estándar, ahí se sabe exactamente qué masa tú tienes. Y las condiciones estándar son 0 grados Celsius y una atmósfera. ¿Por qué son estas? Bueno, porque ciertos sistemas, ciertas normativas, así lo han definido. Es totalmente arbitrario. Entonces, ¿en qué se basan esto? Bueno, dicen que para toda condición estándar, cualquier gas, un mol de cualquier gas va a ocupar 22,4 litros en esas condiciones. Entonces, ustedes compruébenlo. Pongan aquí un mol, pongan aquí una atmósfera, y pongan aquí 0 grados Celsius. Pero no pongan 0, pongan 273,15 Kelvin, que eso corresponde a 0 grados Celsius, ¿cierto? Y el R, ¿cierto?, que corresponda a las unidades, en este caso el 0,082, ¿cierto?, que está en litros, atmósfera, Kelvin, y eso les tiene que dar como resultado, si despejan el volumen de ahí, 22,4 litros aproximadamente. Tiene un par de decimales más, pero se aproxima a eso. Entonces es muy importante, y en varias instancias ustedes van a ver que les dan un volumen y le dicen medidos en condiciones estándar. Sepan ustedes entonces qué condiciones estándar son estas indicadas acá. Hay otras condiciones que son conocidas como las condiciones normales de temperatura y presión, NTP. Bueno, acá hay menos acuerdo de cuáles son las condiciones normales. ¿Por qué? Porque es un concepto variable. Las condiciones normales son aquellas condiciones en donde se está manejando el gas. Porque generalmente se asume que son temperatura ambiental y presión ambiental. Pero ustedes saben que la temperatura ambiental depende mucho. No es lo mismo una temperatura ambiental en un laboratorio en Siberia o en Magallanes que un laboratorio en Brasil, ¿cierto?, o en el Sahara. Pero generalmente ustedes van a encontrar como condiciones normales estas, ¿cierto? 20 grados y una atmósfera. También en algunos casos es 25 grados, en algunos casos es 15 grados, ¿cierto?, que es una temperatura más acorde a un laboratorio. Generalmente está más frío un laboratorio. Y entonces ahí les tienen que decir, hay algunos ámbitos donde las condiciones normales están bien definidas. Por ejemplo, en la venta de gases industriales se habla de normal metro cúbico, o sea, un metro cúbico medido en condiciones normales, pero la gente que trabaja en ese rubro sabe a qué se refiere, porque está escrito en un reglamento, en unas condiciones de compra, cosas así. Por el gas natural, generalmente las condiciones normales de temperatura y presión para su comercialización son 15 grados Celsius y una atmósfera, pero varía dependiendo del contexto. A ustedes se los tienen que decir. Si no se los dicen y solo les dicen que son condiciones normales de temperatura y presión, pueden asumir, ¿cierto?, que las condiciones normales para ustedes son estas. Las condiciones estándar sí son más estándar y son siempre 0 grados Celsius y una atmósfera. Dicho esto, vamos a ver un
ejemplo pequeño para aplicar esto. El problema dice lo siguiente: se tiene un cilindro de gas de 50 litros, ahí tenemos el volumen, donde el manómetro marca 199 atmósferas. Aquí está la presión, a una temperatura de 0 grados Celsius. Aquí hay una temperatura, ya nos marcamos estos valores que están ahí. En condiciones estándar, ojo, aquí ya le están dando un dato, en condiciones estándar, la densidad de este gas es de 0,8 gramos litro. Ya. Punto. Determinen la masa del gas que se ha perdido de este cilindro a temperatura constante, o sea, nunca cambió la temperatura, son siempre los 0 grados, si la presión manométrica después de un tiempo es de 49 atmósferas, o sea, bajó la presión. Antes eran 199 y bajó a 49. O sea, quiere decir que si nos imaginamos este problema, teníamos un recipiente que tenía esa presión, ¿cierto? Las condiciones normales 199. Y de repente por alguna razón se desinfló, ¿cierto? Perdió gas y bajó la presión a 49. Es fácil imaginarse eso, ¿cierto? Cuando algo está comprimido, imagínense el tubo de gas, ¿cierto? Los que tienen tubos de gas en su casa, cuando van consumiendo el gas, el tubo se va poniendo más liviano, ¿cierto? Porque va perdiendo masa del gas y por lo tanto va perdiendo presión también. La presión del gas va bajando. Entonces acá hay dos condiciones. La condición inicial, donde la presión era 199 manométrica, y la presión final, donde la presión manométrica es 49 atmósferas. El volumen, vamos a suponer que este cilindro de gas, como todo cilindro de gas, son bastante duros, ¿cierto? Son hechos de un acero, no cambia, el volumen va a ser el mismo, y como dice que es condiciones a temperatura constante, la temperatura no va a cambiar, solo me cambia la presión. Ya. Entonces, me preguntan por la masa de gas. La ecuación de K ideal a mí no me da masa, pero me da moles. Entonces voy a calcular moles iniciales y moles finales. A las condiciones iniciales yo tengo un volumen de 50 litros, una presión de 200 atmósferas. A ver, 200. ¿Por qué? Si aquí dice 199. Porque yo, recuérdense, para usar la presión en la ecuación de gases ideales, tengo que usar la presión absoluta. ¿Cuál es la absoluta? Es la manométrica más la atmosférica. La atmosférica, ¿cuánto es? Una atmósfera. Por lo tanto es 199 más 1. Por eso estoy usando 200 como presión. ¿Ya? Porque suponemos que al inicio del sistema, antes que llenaran este tubo, el tubo no estaba vacío. Tenía el mismo gas. ¿A qué presión? A la presión del sistema, o sea, de nuestro planeta, que a nivel del mar, que es una atmósfera. Por eso no podemos no considerar esa atmósfera. Y la temperatura son los 0 Celsius, 273.15. Moles los calculamos a partir de la despeje de la ecuación de gas ideal, ¿cierto? La ecuación de gas ideal la sabemos, PNRT. Para despejar el R de aquí va a ser PV, 200 por 50, ¿cierto? 200 atmósferas por 50 litros, dividido por esto de acá, el R, 0,082, y la temperatura, aquí 73. Como aquí aquí la dislexia nuevamente. Ya. Revisen el resultado, pero debería ser este que está acá. 446,5 gramos mol. Igualmente hacemos lo mismo en las condiciones finales. Volumen no cambia, el mismo. Temperatura no cambia, la misma. Aquí por copiar, ¿cierto? Está de nuevo el error. La presión ahora son 50 atmósferas, ¿cierto? Porque la manométrica final es 49 más una 50. Por lo tanto, moles finales obviamente son menos. ¿Cierto que son menos? Claro, porque tengo menos presión, las otras condiciones están iguales. Si mi presión es menor, quiere decir que hay menos masa, tanto menos moles también tienen que haber. Bien,
Entonces, aquí están las condiciones iniciales que antes calculé, las condiciones finales, y los moles perdidos hacen la resta de los iniciales menos los finales. Y da 334 gramos mol que quedan dentro del recipiente, ¿cierto? Y a ver acá, vamos a usar, no sabemos el peso molecular, porque si supiera yo el peso molecular de esto, de este gas, yo podría saber cuánta masa equivale estos gramos que quedaron, ¿cierto? Entonces, no, perdón, estos son los moles que se fueron, los perdidos, sí, sí, porque estos son los que habían al inicio y estos son los que quedaron. Por lo tanto, estos son los perdidos. Entonces, ¿de dónde voy a calcular el peso molecular? Bueno, de la fórmula de peso molecular. ¿Se acuerdan cómo era? La densidad, voy a ponerlo así, es igual a la presión por el peso molecular dividido por RT. Por lo tanto, puedo despejar el peso molecular como RT por la densidad dividido por la presión. Eso es lo que hice acá, ¿cierto? Aquí está densidad por RT dividido por P. Como dicen que me daban el dato de densidad a condiciones estándar, yo sé que condiciones estándar son estas. Por lo tanto, me están dando T y P. L es una constante, por lo tanto, solo por la densidad yo puedo sacar el peso molecular. 0,8 era la densidad que me daban en gramos por litro. 0,082, el R que me sirve acá, porque están litros, atmósfera, Kelvin y gramos mol. 273 son los 0 grados Celsius, ¿cierto? En Kelvin. Y 1 en la atmósfera. Resultado, este gas tiene un peso molecular de 17,9. Aunque no sepa qué gas es, sé qué peso molecular tiene. Por lo tanto, ahora puedo calcular la masa perdida. La masa perdida son los 334,9 gramos mol que calculé antes por el peso molecular. ¿Esto por qué? Porque sé que masa es igual a moles por peso molecular. Por lo tanto, el resultado de esto me da 5.994,7 gramos, que es APP, ¿cierto? 6 kilos. Para dar un número redondo, se perdió en este sistema 6 kilogramos de gas. Bien, aquí aplicamos varias cosas, usamos la densidad, usamos la presión absoluta, ¿cierto? Le sumamos 1 a la presión manométrica y también usamos el concepto de condiciones estándar. Entonces, próximo video vamos a seguir ejercitando para el buen manejo de la ecuación de gas ideal.